En las reuniones de oración estamos haciendo un estudio acerca del Espíritu Santo. Yo entiendo de parte del Señor que hay una dimensión en la relación con el Espíritu Santo que la iglesia necesita tenerla. Es indispensable. Y hace ya unos cuantos meses que estamos estudiando, hermano, te invito que vengas a la oración. Si no llegas a la oración, aunque sea que llegues al estudio que es sobre las 9 menos cuarto de la noche, es media hora de estudio, nos vamos temprano a casa, no nos extendemos mucho, sabemos que luego viene toda la semana el trabajo, pero es un tiempo en el que estamos estudiando y yo entiendo al menos que el Señor nos está llevando a que tengamos una iglesia que aprenda, y escucha bien, aprenda a relacionarse con el Espíritu Santo. Le damos gracias al Padre por el Hijo, le damos gracias al Hijo por la muerte en la cruz. Hay una relación hacia el Padre y el Hijo, no podemos decir adoramos, bendecimos, pero hay una realidad en nuestra vida. Hay algo que dejó el Señor mismo. Con esto ya los tengo aburridos y cansados. Él dijo que Él se tenía que ir para que venga ¿quién? El Espíritu Santo, quien iba a tomar de Jesús y nos iba a hacer crecer. O íbamos a crecer en el conocimiento del Señor. O sea, hay una relación que debemos cuidar, cultivar, desarrollar y redescubrir la obra del Espíritu Santo. Porque de la Trinidad, aquel que habita dentro de ti es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Entonces, a veces la carga que tenemos es una carga de nuestra iglesia, queremos que sea una iglesia espiritual. Bien. Entonces la iglesia espiritual depende de los pastores. Estos pastores, no. El grado de espiritualidad que tenga la iglesia, primero no es competir con nadie, no estamos para competir con nadie, sino que el grado de espiritualidad que tenemos que alcanzar es una demanda del Señor. ¿Sí? Y el grado de espiritualidad que tenga la iglesia y las obras del Espíritu que haga la iglesia, lo hace, ¿qué dije? La iglesia. No los pastores, ni las paredes, ni el cristal, no, tú y yo. Porque somos la iglesia y nuestra vida en el Espíritu va a hacer que nosotros desarrollemos una vida espiritual. Y cuando se desarrolla la vida espiritual en el creyente, se terminan grandes problemas que tiene la iglesia en el mundo. No son problemas exclusivos de la iglesia Ríos de Vida, es problemas que están dentro de la iglesia del Señor. Cuando la iglesia tiene una obra del Espíritu, por ejemplo, en vez de pelearme con mi hermano, le amo. Cuando yo tengo una vida en el Espíritu, en vez de criticar a mi hermano, lo edifico. ¿Sí? No, pastor, pero usted no sabe lo que me hizo. Sí. ¿Y tú todavía no te enteraste lo que hiciste y Jesús te perdonó? Es así. Nuestra vida, ¿qué parámetro usamos en nuestra vida de cristiano? ¿Parámetros del mundo? ¿De la carne? No, parámetros espirituales, es nuestro espíritu, es el celo que el Espíritu Santo desarrolla dentro de mi vida. No, yo no puedo con esto, yo no le puedo hacer daño a mi hermano, yo no puedo decir esto de mi hermano, yo no puedo decir esto del pastor, yo no puedo decir esto de la congregación, no puedo. Porque el Espíritu no me deja. Y de eso quiero hablarte, casi es un resumen de lo que hemos visto a lo largo de estos 2 meses y mucho más queda, porque lo bueno cuando uno se pone a hablar del Espíritu Santo no va a terminar jamás. Pero el evangelista Pablo Rocco, que estuvo el viernes, nos bendijo muchísimo y dijo algo que me gustó, ¿no? Dice, ¿qué ministerio voy a tener si tengo odio? Ninguno. No puedo. Y esperen, a veces digo ministerio y parece que el ministerio es el del pastor. No, todos tenemos un ministerio, un don y una gracia que desarrollar. Pero si en mí hay odio, hay rencor, hay rencilla, ¿qué obra del Espíritu? Porque todo ministerio y responsabilidad que tenemos, la tenemos ¿para qué? Para hacer la obra del Espíritu. Cuando estás trabajando, ministrando a alguien, bendiciendo a alguien, o
supuestamente ministrando o bendiciendo a alguien, a tu vecino, a quien sea. Es el Espíritu el que te tiene que inquietar. ¿Estás inquieto por hablar de la palabra? ¿Estás inquieta? Oh, qué problema. El domingo pasado estaba compartiendo con otro pastor y estaba predicando en ese evento de jóvenes que estuvimos, y había en el primer culto, el de las 8 de la mañana, escuchen, en el primer culto, el de las 8 de la mañana, 1000 personas había, ¿sí? Y digo, ¿no? Nos cuesta llegar a las 11. Y el pastor se le dio por preguntar, ¿hay alguien que leyó aquí la Biblia toda entera? Y entre 1000, dos hermanitos nada más levantaron la mano. ¿Y cómo se va a desarrollar la vida del Espíritu? Si yo la Biblia la veo como algo que me va a morder. No, a ver si me muerde todavía. No, tengo que conocer la palabra. Ahora, Pablo, vamos a comenzar a saco esta mañana. Y Pablo dice en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Sí? No vamos a hacer un autoanálisis, pero Pablo es directo. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Y qué es vivir según la carne? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué es vivir según la carne? Hacer lo que quiero, según el mundo. Mi parámetro es el mundo. Ante una situación como esta, ¿qué haría el mundo? Pues no, yo no lo tengo que hacer como el mundo. A ver, mas vosotros no vivís según la carne. Vivir según la carne es el que me ha pegado en una mejilla, yo le devuelvo una que lo siento. No. Vivir según el Espíritu es poner la otra mejilla. ¿Sí? Así que dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¡Wow! Les dije, vamos a empezar a saco, perdónenme, pero ¿qué espíritu mora en nosotros? Tal vez hoy no te hable con tanta vehemencia, pero te voy a hacer reflexionar mucho. Y que el Espíritu te hable a tu espíritu. ¿Con qué espíritu estamos viviendo? Mira, yo te dije que no competimos con ninguna iglesia, es verdad, pero ahora sí tengo que hablarte de esta iglesia porque es la iglesia que nos toca pastorear y es la carga que Dios ha puesto en nuestro corazón. El deseo de nuestro corazón es tener una iglesia que camine en el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando caminamos en el Espíritu, hay obras del Espíritu que el Señor quiere que desarrollemos. No es un buen deseo, un buen ánimo y que tengas felices fiestas. No es eso. Es que Pablo nos dice que no podemos vivir en la carne. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Saben que hay mucha gente que vive afligida? Hay mucha gente que vive que porque no puede, porque ve que es imposible, que es difícil, que la presión de la carne, porque la carne está ahí y la verdad que es imposible llevar. Pero hermanos, a todo eso tenemos que ponerle un pequeño condimento, pequeñito, muy pequeñito, como un grano de mostaza, que es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por fe el justo vivirá. Pero claro, la única manera que yo entienda estos dos conceptos de que sin fe es imposible agradar a Dios y que por fe solo el justo vivirá, es de la única manera, es sobrellevándolo en la dirección del Espíritu. Porque si yo voy, no voy a pecar, voy a pecar. Un pasaje tan sencillo de la fe causó una revolución hace 500 años, dio lugar a la Reforma. Porque somos justos, vivimos por fe. ¿Y por qué somos justos? ¿Y qué tiene que ver eso
con el Espíritu, pastor, tiene mucho que ver, porque esa justificación, el día que somos justificados por la fe, el día que somos justificados en la sangre de Cristo Jesús, nuestro espíritu recibe una inyección de Espíritu de Dios. Digo una inyección por ser gráfico. El Espíritu de Dios comienza a habitar con todo su espíritu en todo mi ser. Y eso es lo maravilloso, que el Espíritu de Dios está todo en mí, todo en ti, todo en Él, todo en cada uno de nosotros. No es que tú tienes la oreja, otro tiene el pie. No, todo el Espíritu de Dios morando en tu vida. ¿Y te imaginas lo que es Dios? ¿A que no nos podemos imaginar lo grande que es Dios? Pues todo el Espíritu de Dios está morando en ti. Por eso Pablo dice, nosotros no podemos, no hay concepto concebido que nos pueda hacer entender que podemos vivir según la carne. Ya no nos podemos enojar más. ¿Te enojas, hermano? No puedes enojarte. Ya no. No, pero Jesús se enojó una vez en el templo. Hombre, no es comparación. Es un problema, porque cuando no estamos en el Espíritu, queremos interpretar las cosas del Espíritu desde lo natural. Algo muy sencillo, cuando a alguien no le gusta algo que se hace en la iglesia, dice, haced todo decentemente y en orden. Pero eso es una mala interpretación de la palabra. Porque tú en realidad estás diciendo, no me gusta lo que están haciendo en la iglesia, esto no es decentemente y en orden. Pero la palabra dice de la decencia y el orden del Espíritu, no del mío. Entonces, antes de criticar o decir algo, hermano, ponte a buscar del Espíritu y entérate si lo que está sucediendo es del Espíritu. Y si tú ves y tú eres una persona espiritual y te das cuenta que lo que se está haciendo no es del Espíritu, en vez de decir, haz esto decentemente y en orden, ponte a orar y a clamar para que el Espíritu traiga luz y Él haga la obra. ¿Te das cuenta que es distinto? Porque te cuento, una gran verdad dicha en la carne destruye. Tú vas a exhortar a tu hermano en la carne y lo haces puré. Ahora tú vas a hacerlo en el Espíritu y ese hermano es bendecido. Pero ¿sabes cómo es ir a exhortar a alguien en el Espíritu? Yo te digo, no. Antes de hablar con ese hermano, tómate un par de días y ayuna por el hermano. No. Yo voy a pasar hambre por este. No. Ayuna, sí. Levántate a las 5 de la mañana y ora por tu hermano. Señor, yo tengo que decirle esto a mi hermano para edificarlo. Dame sabiduría. Señor, que sea tu espíritu el que mora en mí. Pastor, me voy a ir a otra iglesia. Se creen que son todos santos. No creemos nada. Estamos predicando esto porque queremos llegar a la santidad. Pero vuelvo a repetir, el grado de espiritualidad, que eso lo pone el Señor, no lo dan. Los ministerios tienen que guiar, pero el grado de espiritualidad de la iglesia lo da la iglesia en su conjunto. Porque ¿sabes qué? Tú y yo delante del Señor somos la iglesia. Pero también la iglesia la llevas tú. Por eso dice Pablo en esto también archileído, 1 Corintios 3:16, no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermano, no se trata de que te guste lo que te decimos desde aquí. Se trata de que vivamos lo que dice la palabra de Dios. Y ya el Señor no sabe más cómo decirnos, que entendamos de una soberana vez que Él habita en ti. Si está diciendo que somos templo del Espíritu Santo y hay un problema, muchas veces estamos en situaciones difíciles, en dificultades que nos metemos nosotros porque no hemos cuidado el templo del Espíritu Santo, no hemos cuidado la persona del Espíritu Santo que mora en mí. Gracias. No, justo quería ver por dónde iba. Pero, ¿entienden?
Ay, me olvidé que estaba diciendo. Rebobinar, no. Pero quiero decir que Él vive en mí. Ahí vino, volvió. Él vive en mí. Y perdóname que si en este tiempo soy muy reiterativo en este tema, es que tenemos que entender que Él vive en mí. ¿Puedo al templo del Espíritu Santo meterle residuo de cocaína en mi cuerpo? ¿Puedo? Sí, puedo. Lamentablemente puedo. ¿Puedo al templo del Espíritu Santo a través de mis ojos meter imágenes pecaminosas? Sí, puedo. ¿Puedo al templo del Espíritu Santo a través de mi mente meter cosas desagradables? ¿Puedo al templo del Espíritu Santo afectarlo con mis manos y mis emociones fuera de lugar? Sí, puedo. Perdonen, yo no es que me gusta, digo a la mañana, bueno, a ver qué duro voy a hacer hoy, pero yo voy a la palabra y no, hay un concepto en la iglesia moderna, hay un concepto de que parece que bueno, el templo puede estar, el templo no puede estar de cualquier manera. No, hermano, no puede. Y todos tenemos responsabilidad, sí. Y los que somos pastores más todavía. ¿Sabes por qué? Porque podemos manipular, porque podemos, por inducción, hacer que hagas algo. Y estoy atentando con mi templo y con el tuyo. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad tenemos!, ¿no? No, hermanos. El templo del Espíritu Santo somos cada uno de nosotros. Y a veces hay situaciones, no todo es pecado, no todo es consecuencia de pecado. A veces el Señor nos lleva a vivir por pruebas. Pero ¿sabes qué sucede? Cuando estoy en una vida en el Espíritu, en las pruebas, las puedo llevar. No soy un quejica. No, mira la prueba que me mandó el Señor, no voy más a la iglesia, mira, Dios es malo, se olvidó de mí. Cuando yo estoy en el Espíritu, esa prueba, esa dificultad, la sobrellevo en el Espíritu. ¿Sí? Pero dice aquí, ¿no? Si alguno destruye el templo de Dios, ¿le ponemos típex o lo leo? Dios le destruirá a él. Wow. No está hablando de la destrucción eterna, pero a veces algunos viven una vida destruida. ¿Sí o no? Con consecuencias. Hermanos, ya no te digo que no peques contra Dios, como hizo sabiamente José cuando la mujer de Potifar quiso acostarse con él. Él no tuvo miedo a Potifar, dijo, no cometeré tal pecado contra Jehová mi Dios. ¿Vale? Él no tenía la claridad que tenemos nosotros de que era un templo del Espíritu Santo. Pero hoy que nosotros tenemos la claridad de que somos templo del Espíritu Santo, tenemos que tener una actitud más vehemente que la de José. No solamente no pecamos por amor a Dios, no pecamos porque no queremos atentar con este templo que Dios construyó con la presencia del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga ¿de qué? De vuestros labios. Y a veces no sale de mis labios, pero acá, rápido y furioso, a todo gas, ¿no? Salen todos los pensamientos. Ninguna palabra corrompida. Es así. Hace muchos años el abuelo de Joel, ¿la sabes esa historia, no? A ver, el abuelo de Joel, que era mucho mejor que el nieto, ¿no? Obviamente. Pero él se enojaba siempre y una vez lo encerró uno con el coche y le dijo, burrito, porque lo iba a mandar a pasear. Y a veces no sucede esas situaciones. Yo no me di cuenta, ayer estaba en el parking del Carrefour de Gabarras
y ahora hay una calle que es de una sola dirección, no sabía yo. Y yo venía en contradirección, feliz, y se me pone uno adelante y me empieza a hacer luces, ¿no? Y con el intermitente que quería doblar. Y yo frené y dije, pasa. Y yo dije, bueno, si tienes que doblar, dobla. Pero el tipo me hacía luces y se enojaba. Y yo, ¿qué le dije? ¿Qué pasa? Digo, ¿sí? ¿Qué pasa? Y me hacía así y, perdón, estaba en contradirección. Listo. No quería, él me quería corregir. Bueno, ok. A un argentino no, me querían corregir. ¿Qué va a hacer? Perdón, ¿no? Me volví y digo, ¿quién hace en el parking de Gabarras una cosa en contradirección? Bueno, todos los días aprende. Pero no sale de adentro. Nos ponemos de mal humor. Nos hacen cosas que, no, tranquilo. Dios te bendiga. Pero no, Dios te bendiga, no, Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque a veces con nuestras actitudes me hace acordar a lo que cuando estudiábamos los reyes de Israel, ¿no? Cuando vino esa invasión a Jerusalén, los reyes de Judá quitaron los escudos de oro que representaba, los escudos de oro representaba nada más y nada menos que la presencia de Dios en el templo. Y vinieron, invadieron, no recuerdo el rey, vinieron, invadieron, no está Oscar no te acordás, Oscar, no. Pero vinieron, invadieron, se llevaron los escudos y el rey que estaba allí, ¿qué hizo? Bueno, no tenemos ni oro ni loro, no tenían nada. Cogieron cobre e hicieron los escudos otra vez para el templo. ¿Se parecían a los escudos? Sí. ¿Eran los escudos? ¿Representaba la presencia de Dios? No. El templo había perdido la presencia de Dios. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Era lo que nos daba la pauta de que la presencia de Dios estaba allí. Pues nosotros no podemos atentar contra ese templo. Y hermano, yo solamente hoy te dije que te quiero llevar una reflexión. Por favor, cambia de actitud. ¿No te gusta? Bueno, lo vas a escuchar varias veces porque la iglesia quiere parecerse cada día más a la amada que viene a buscar a Cristo. ¿Me entiendes o no? Gracias por el amén. Dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea que si el templo, mi interior, es santo, hermano, recuerda, cuando los fariseos fueron a hablar a Jesús, dice, tus discípulos comen sin lavarse las manos. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale. Porque al fin y al cabo lo que entra, ¿no? Dice, estómago digiere, letrina. Pero el tema es lo que sale de tu interior, lo que sale del templo. Y lo que tiene que salir del templo, perdona, es santidad, no es otra cosa. Y sigue Pablo en Corintios, vamos al capítulo 6, versículo 19. Le seguía escribiendo a los hermanos allí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Atención. Capaz que aquí sea esta la clave. ¿Tú te crees tuyo todavía? Tú no eres tuyo, hermano. Eres del Señor. Eres del Señor. Y como somos de Él, debemos obrar como Él. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es que, hermanos, si hay una característica de la iglesia, es que la iglesia debe abundar en el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu lo dice Gálatas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Porque no es impuesto por ley, sino que es impuesto por la obra del Espíritu. Y entonces, convengamos, ¿cuál es la obra del Espíritu?
Vuelvo a repetir, lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale, lo que decimos. No podemos acomodar la situación a nuestro gusto, a nuestro parecer. A veces nos montamos una fachada, nos montamos una forma como tiene que ser la iglesia y es tan distante a la iglesia del Señor. Es más, a veces no digo que tenemos que ser irreverentes ni que tenemos que venir de cualquier manera, pero a veces montamos una formalidad que hasta el espíritu se incomoda. Porque en la formalidad, en vez de agradar al espíritu, estamos agradando a nuestra humanidad. Y recuerden, rebobinemos así en Romanos, que ya no vivimos según la carne y a veces queremos que la iglesia entre en la faceta de la carne. La iglesia está en la carne, ¿por qué? Porque está en esta tierra, porque realmente no somos espíritu. Si tú le pegas a tu hermano, verás que le duele, no aproveches. No, si es espíritu no le tiene que doler, ¡pam! No le pegues porque le va a doler a tu hermano. Pero quiero decirte que a veces entramos en eso que la iglesia tiene que ser ese formato, esa manera, y no nos mueve nadie. Hermanos, el espíritu es de otra manera. No vuelvo a repetir, no es el desorden, porque todo tiene que ser decentemente y en orden, y está claro en la decencia y el orden del espíritu. Pero nos llenamos de un formalismo que no viene del Señor. Un formalismo que solamente es para agradar al ojo humano, para que yo me sienta bien. Y no es así. No es así. Yo no uso corbata y ¿saben qué? Cuando me voy de viaje no la llevo. Y el domingo pasado, ¿qué sin corbata? Costó, Costó, casi me consiguen una corbata y todo, pero claro, la camisa que llevé, Cari, no servía para la corbata. Mi mujer siempre tiene razón. Pero nos llenamos de un formalismo, no sé, hermano. Colamos un mosquito y nos tragamos un camello. ¿Y qué hacemos con el espíritu? El espíritu es otra cosa. Vuelvo a repetir, no vamos a venir aquí a predicar de George de chanclas. No, tranquilo, no digo eso. Claro. Pero, ¿por qué no buscamos en nuestro interior? Dejamos de ver lo superficial, lo que nosotros llamamos superficial de Dios. Sí, ahora voy a ofrendar y, bueno, voy a poner la mano a fondo para que no escuchen que pongo monedas, pero que vean que ofrendo. Dicho sea de paso, hermanos, ahí tenemos guardado, pero un día vamos a tener que llamar a una grúa que venga, que nos venga a buscar, porque monedas de 1 céntimo tenemos, no sé si vale más como cobre o como moneda de 1 céntimo. Yo no sé, está bien, yo no voy a decir lo que ofrendas de corazón, a veces ofrendas todo lo que das, pero te digo que con 1 céntimo, hermano, sé generoso, porque es para el Señor. Y si el céntimo es todo lo que tienes, gloria a Dios, porque Él se va a agradar de tu ofrenda. Pero ¿sabes qué? Estamos en un mundo tan materialista que aún los hijos de Dios se han vuelto mezquinos con Dios. Cuidado, mucho cuidado. ¿Sí? Uno viene del Salvador, donde la cosa no está tan fácil, y uno ve el sacrificio que hace la gente. Hay personas que caminan 3 horas para llegar a la iglesia. Si el culto comienza a las 8, ya te imaginas a qué hora sale de casa. A las 5 de la mañana un domingo. ¡Wow! Qué bueno que estamos con el aire acondicionado aquí. Qué bueno que es Dios. Sí, está bien. No por eso ahora nos vamos a flagelar. No, eso no es del espíritu, eso de la carne que tiene compasión y lástima. Pero tenemos que obrar en el espíritu. Amén. Pasen los músicos, por favor. Yo te dije que quería llevarte a la reflexión. Bueno, no grité, porque después en casa a mí saben cómo me... Pero quiero llevarte a esta reflexión esta mañana, hermano. Si es que se puede decir de esta manera lo que te voy a decir, ¿por qué no analizas tu espíritu? ¿Cómo está? Yo te cuento, perdóname que lo diga de esta manera, hay gente que trabaja, que no puede venir, hay hermanas que están trabajando en los hoteles toda la temporada, pobrecitas, y no sirven ni para
repuesto de loco, dicen algunos, ¿no? Algunos están 24 horas de turno ahí con la ambulancia y no se puede, ya sé. Pero si tú puedes venir a la iglesia y el plan es quedarte en casa, ¿cómo está tu templo? Si estás en casa y tienes un tiempo para orar, pero te atrae más la televisión o internet, ¿cómo está tu templo? Si eres un fabricante de conflictos, ¿vieron que algunos son fabricantes de conflictos, no? Todo el tiempo. ¿Cómo está tu templo? Si tienes un tiempito el martes o el viernes, también estamos ayudando los viernes, ¿no? Hay obras de misericordia que hace la iglesia. Los martes, Joan, también hace falta gente, ¿no? ¿Sí? Estamos dando idea al necesitado. No son hijos de Dios, no. Pero si tú eres el canal o el medio, vente aquí, vente a echar un cable, hermano. Si estás en casa y no sabes qué hacer, ven aquí. Algo hay para hacer los martes y los viernes. Por la tarde siempre. El sábado 5 tendremos a Rebeca Cuopo, nos dará un taller de liberación. ¡Oh, de liberación! No, van a hablar de demonios. Mira, hermano, hay una realidad. A la iglesia está llegando mucha gente con problemas espirituales. Y la mayor obra a las 6 de la tarde. Sábado 5 a las 6 de la tarde. Para toda la iglesia. No vamos a ir a buscar demonios ahora, a ver. Y sí, no está la guitarra eléctrica porque es de Satanás, ¿no? Esas cosas que... No vamos a ir a buscar demonios ahora. No, pero que los hay. Y la mayor obra de misericordia que se puede hacer con un endemoniado, ¿sabes qué es? Liberarlo. Y yo no sé qué pasa, pero está llegando gente pidiendo por favor. Por favor. Ayúdenme. Por eso tenemos que hacer este taller. No es que, ahora la iglesia... No tengas miedo. La iglesia sigue siendo la misma. Pero que hay algo que tenemos que capacitarnos, sí. No vamos a ir con los móviles cuando se cazaban los Pokémon, ¿no? La gente, no vamos a ir buscando demonios así, tranquilo. No todo es demonio, pero que los hay. Eres creyente, tranquilo, no puedes estar endemoniado. Puedes tener una atadura, eso sí. Te puede venir a susurrar y atormentarte, sí. Le pasó a Saúl, ¿no? Tenía que venir David ahí con el arpa. Pero no vamos a discutir eso. Vamos a hablar ahora de lo que debemos hacer en el Espíritu. Y no esperes que lo haga otro. Te toca a ti. Esta es una iglesia donde tienes que venir a trabajar para el Señor. Te toca a ti. Sal del letargo espiritual y activa tu espíritu. Pero actívalo con el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto hace que no te despiertas a las 3 de la mañana para orar? Digo, ¿no? O dices, hoy en vez de quedarme hasta las 2 de la mañana viendo al Barça, me voy a quedar orando. ¿No? Digo, son ejercicios de cuidado al templo. Sacar la tierra, ir a los escudos de oro, limpiarlos. Y si vendo no vendas nada. ¿Cómo está tu vida espiritual, hermano? ¿Estás pasando un problema, dificultades, te cuesta? Aquí estamos para ayudarte en los ministerios. No lo dudes. El llamado de hoy no es para gente mala. Era para gente que abrió el corazón y dijo, sí, lo necesito. ¿Qué mejor sinceridad que esa? Lo necesito. ¿Qué van a decir de mí? ¿Perderé mi estatus en la iglesia? ¿Van a pensar que soy una persona que no soy espiritual si paso aquí adelante? No te hagas problemas, sigue así. ¿Sabes cómo va a terminar? Pobre y desventurado vas a terminar. No viene a buscar otra iglesia, Señor, más que esa, una iglesia espiritual. No viene a buscar otra iglesia.
Sigue caminando, peregrinando por esta tierra. Vas a encontrar muchas iglesias, pero la iglesia que viene a buscar al Señor es esa. Una iglesia espiritual, que no vive en la carne. ¿Tienes problemas con el alcohol? Hermano, no compres más alcohol en tu casa. Mira, hasta damos mosto en la iglesia para que no haya alcohol. Al momento de la Santa Cena es mosto. ¿Te has dado cuenta que no tiene alcohol? Porque, ¿para qué? Mosto. Si hay algo en lo que el templo ves que hay una cortina, cuida eso, repáralo.